Bueno, buenas tardes. Agradecer el que se nos haya dado la oportunidad de presentar esta segunda mesa y agradecer también al Ateneo que nos facilite pues, el estar aquí. Este es un sitio fantástico. La verdad es que un sitio un poco más grande nos hubiera ido mucho mejor, pero esto para la próxima vez. Como sabéis, la jornada de hoy se titula Nueva normativa de evaluación de tecnologías sanitarias aterrizando, despegando, y el objetivo de esta mesa está centrado en ver la visión de una serie de fantásticos ponentes que tienen puntos de visión complementarios y desde distintos ángulos sobre los aspectos más prácticos de esta nueva normativa y sobre los retos que con esta nueva normativa en su aplicación nos vamos a encontrar. Tenemos 5 ponentes que voy a pasar a presentaros. Cada ponente va a hacer una primera intervención con su presentación y con su visión de esto. Les he pedido que además se centren en lo que es el objeto fundamental del reglamento, que es facilitar el acceso de los pacientes a la innovación. Y yo creo que esto es un punto que no podemos olvidar, ¿no? Tenemos con nosotros, como decía antes, 5 puntos de vista desde ángulos distintos, pero yo creo que complementarios. En primer lugar, tenemos a Lidia García. Lidia es economista de la salud, del Servicio de Evaluación del Sistema Canario de Salud y además está con nosotros en representación de la red de evaluadores de tecnología sanitaria. Después, a continuación, hablará Belén Torres. Belén es coordinadora de información sobre posicionamiento terapéutico en la Agencia Española la Agencia de Evaluación del Medicamento y del Producto Sanitario. Y es además representante en España del Subgrupo Europeo de Evaluaciones Clínicas Conjuntas, que, como habéis visto en las presentaciones anteriores, juega un papel importante en el futuro. A continuación, tendremos a María Láez, que ahora está sentada allí al final, que es la directora técnica de la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria, llamada FENIN. Tenemos también con nosotros a Elena Casaus. Elena es coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas y jefa de la división de la Unidad de Terapias Avanzadas en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Las terapias avanzadas, como habéis visto antes, va a ser uno de los primeros campos en los que esa coordinación con Europa va a trabajar. Elena es farmacéutica, funcionaria de carrera y perteneciente al cuerpo de farmacéuticos del Estado. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Sonia García de San José. Sonia es vicepresidenta de SEDISA, que es la Sociedad Española de Directivos de Salud. Es además gerente pues, de uno de los hospitales más importantes del país y de España, que es el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso en este orden a cada uno de los ponentes y vamos a hacer una primera ronda en la cual pues, van a hacer su presentación y su visión sobre el tema que nos ocupa. Comenzamos entonces con Lidia y el resto, si queréis, os podéis sentar porque así podéis verla esto. Claro, pues aquí. Un poco complicado. Muy bien, buenas tardes. ¿Se me escucha? Disculpen, tengo la voz un poco cambiada. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Me llamo Lidia García, trabajo en el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud. Es una de las unidades de evaluación de tecnologías sanitarias integrantes de la REDETS. Y vengo, en primer lugar, a presentarles qué es la REDETS y luego abordaremos en qué nos afecta la nueva normativa. Bien, comenzaré explicando qué es la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Bien, esta red se compone de 8 unidades o agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, ETS, entre las que se incluyen la Agencia Nacional, ubicada en el Instituto de Salud Carlos III, y luego 7 agencias o unidades regionales, del noreste hacia abajo, Galicia, País Vasco, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias. La presidencia y vicepresidencia de la REDETS es rotatoria. Este año le toca a mi unidad, al Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud, y por eso estoy aquí en representación de la REDETS. Y la vicepresidencia la ocupa la unidad de la Comunidad de Madrid. También forma parte de la REDETS la Dirección General de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, ocupando la Secretaría Técnica. Bien, un poco de historia, solo un poco. Ya en 2003, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, se hablaba de planificación de la evaluación de tecnologías sanitarias. A raíz de esa ley es que en 2006 se firman los primeros convenios entre el Ministerio de Sanidad y las regiones para que las agencias que acabo de mencionar empezáramos a hacer informes para informar la toma de decisiones. Es en 2012 cuando aparece por primera vez el nombre tal y como conocemos hoy a la red en la ley, en el Real Decreto Ley 16/2012, que modifica en parte la legislación sobre la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y en particular, por ejemplo, en esta ley se dice que las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán sometidos a evaluación con carácter preceptivo y previo a su utilización en el Sistema Nacional de la Salud por la REDETS. Al año siguiente se crea y se regula el Consejo de la REDETS y llegamos al año 2025. Según nuestra página web, en estos 19 años hemos emitido 855 informes. Informes de tecnologías sanitarias, todos ellos. Bien, bueno, ya hemos visto que la definición de tecnologías sanitarias es muy amplia. De los medicamentos, de la evaluación de los medicamentos, se encarga la Agencia del Medicamento. De todas las demás tecnologías sanitarias no farmacológicas se encarga la REDETS. Y aquí en la imagen tienen, algunos ejemplos. Evaluamos tanto dispositivos implantables o no implantables, como un sensor para la resincronización cardíaca o los exoesqueletos, pero también evaluamos aplicaciones móviles, pruebas genéticas, biomarcadores, cirugía, cribado neonatal, rehabilitación cardíaca, intervenciones psicológicas, pruebas de imagen, etcétera, etcétera. Bien, los objetivos de los informes, como ya hemos visto en la primera mesa, son asesorar, en primer lugar, asesorar la toma de decisiones sobre incorporación de nuevas tecnologías, desinversión de tecnologías obsoletas o incluso modificación de uso de tecnologías que ya están implementadas, pero por ejemplo a las que se les añade un nuevo uso. Esto tiene que ver con el hecho de que la tecnología sanitaria, igual que todo producto, tiene un ciclo de vida y en cualquier momento del ciclo de vida se puede evaluar la tecnología. Bien, como también se ha dicho, nosotros en nuestros informes incluimos, o podemos incluir todos estos dominios. En primer lugar, los 4 aspectos clínicos regulados por el nuevo reglamento europeo, que incluye la descripción del problema de salud y de la tecnología actual, la descripción de la tecnología que estamos evaluando en el informe, la seguridad y la efectividad clínica comparada. Y también incluimos en nuestros informes, o podemos incluir, los aspectos no clínicos que Europa deja fuera de la regulación porque dependen del contexto y los deja a criterios de cada país. Y aquí incluimos los costes y la evaluación económica, los aspectos éticos, legales, sociales y organizacionales. En la red también evaluamos, o estamos empezando a evaluar los aspectos medioambientales que mencionaba César en su intervención de la mesa anterior. Bien, por tanto, nosotros podemos hacer informes solo con aspectos no clínicos, informes solo con aspectos no clínicos o informes con todos los dominios cuando sea pertinente. Aquí en el ejemplo tenemos intervenciones, ustedes no lo ven, pero yo se lo leo, intervenciones para la prevención del delirio en el ingreso hospitalario. Esto es un ejemplo de una tecnología que en principio no está afectada por el reglamento europeo.
Bueno, además de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, también tenemos otros productos en la red, como estudios de monitorización, informes y fichas de tecnologías emergentes, guías de práctica clínica y otros productos basados en la evidencia, documentos metodológicos y otros productos. Les invito a entrar en nuestra página web y conocernos un poco mejor. Bueno, y ahora ya vamos a hablar sobre qué será de la red tras el aterrizaje de las nuevas normativas. Bueno, con respecto al marco regulatorio nacional, ahora mismo es una incógnita, todavía no sabemos cómo va a quedar el Real Decreto definitivamente, pero estamos a la espera y seguimos trabajando como hasta ahora porque tenemos nuestras dinámicas y, y no vamos a pararnos esperando por la legislación. Pero estamos dispuestos a afrontar los cambios. De hecho, en estos 20 años ha habido muchos cambios. Los informes que hoy como los hacemos, no los hacíamos de la igual manera hace 20 años. Pero creemos que la nueva legislación, tal y como hemos visto el borrador y con la presentación de César hace un momento, creemos que viene a reforzar a la REDETS y a reforzar los valores de la REDETS. Aquí a la izquierda tienen las fases que seguimos en la elaboración de un informe. Y aquí a la derecha les voy a ir mostrando los valores de la REDETS, de los que ya se han hablado en esta tarde. En primer lugar, la coherencia con las prioridades del Sistema Nacional de Salud. No evaluamos las tecnologías que nos apetezca, evaluamos las que son necesarias para el Sistema Nacional de Salud en función de las necesidades manifestadas por el Sistema Nacional de Salud. Y gracias a ellos, o con la ayuda de los proveedores sanitarios, es que definimos la pregunta de investigación cuando nos llega una solicitud de informe. Y también redactamos el protocolo. Bien, luego tenemos otro de nuestros principios es la transparencia y participación. Cada vez más hemos ido involucrando a los agentes interesados, a los pacientes, a la industria, a las sociedades científicas, a los profesionales. Aquí todavía queda camino por hacer y de hecho creemos que la normativa va a reforzar este punto. Nosotros, por ejemplo, tratamos de involucrar a todos estos agentes desde la redacción del protocolo. En ese momento también les pedimos información y también en la revisión externa y presentación de alegaciones por los agentes interesados. En esos dos momentos participan. Otro de nuestros principios es la solidez y rigor y la aplicación de métodos robustos. Queremos seguir cumpliendo con este principio. Hacemos revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis, hacemos modelos matemáticos para el análisis coste-efectividad, análisis de impacto presupuestario. Si es preciso y hay datos disponibles, podemos hacer análisis con datos de la vida real y también investigación cualitativa. Y por último, independencia. Para ser autor de un informe REDETS, para ser revisor externo de un informe REDETS, es necesario que haya ausencia de conflictos de interés. Esto también lo refuerza el nuevo Real Decreto, pero además el nuevo Real Decreto hace esta diferenciación entre lo que nosotros llamamos assessment y appraisal. Assessment es la evaluación, lo que hacemos los técnicos de la REDETS. La appraisal es la valoración que viene después, que hace uso de esta información y de otras informaciones, otras consideraciones, para formular recomendaciones que luego son llevadas a los órganos que toman decisiones. Esto el nuevo Real Decreto parece que lo deja meridianamente claro, pero ya tenemos antecedentes de que esto se ha hecho de esta manera. Este ejemplo es este es el coste-efectividad de la vacunación frente al herpes zóster. Habitualmente hacemos informes para la unidad de cribado de criado neonatal o de criado poblacional y para la unidad de programas de vacunación, y sabemos que luego, porque lo hemos reflejado, sabemos cómo hacen uso de nuestros informes en sus documentos, donde aquí sí elaboran recomendaciones que luego son llevadas al interterritorial para la toma de decisiones. Bien. Con respecto al marco regulatorio europeo, bueno, estamos en una fase de preparación, revisando los documentos que se generan por los subgrupos de trabajo y en el grupo coordinador, a sabiendas de que es en 2026 cuando vamos a empezar a evaluar dispositivos, no antes. Y permítanme que sea optimista. Hemos llegado a este punto en parte gracias a la financiación de la Comisión Europea, que durante más de 10 años ha financiado EUNETA, una acción conjunta que no era otra cosa que una red de agencias europeas. Y REDS participó en EUNETA, y en ese proceso, ese proyecto
nos permitió conocer agencias, personas, otras formas de trabajo. Llegamos a adaptar procedimientos de los que se generaron en el marco de UNETA, como por ejemplo, solo es un ejemplo, el formulario de conflicto de interés. Se tradujo y se utilizó en la red EDS. Pero lo que es más importante, hemos trabajado en informes de ETS de forma conjunta con otras agencias de otros países. Este es el ejemplo, no se ve, pero créanme, es un informe sobre el cribado de cáncer de pulmón que hicieron a la par la agencia austriaca y la agencia gallega, Valiate. Y por último, en todos estos años hemos aprendido a adoptar y adaptar informes de ETS previos. Este mismo informe fue transformado en un informe nacional donde se trasladó los dominios clínicos y se complementó con los dominios no clínicos, con un análisis de coste-efectividad y un análisis de impacto presupuestario. Luego estamos en disposición de afrontar el marco regulatorio con optimismo. Y con esto doy por terminada mi presentación. Belén Torres. Perdona. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar muchas gracias a la organización, a la Asociación de Economía de la Salud por la invitación para formar parte de esta jornada técnica en un momento tan interesante como el que estamos viviendo. En mi presentación quería introducir algunos aspectos y algunos momentos importantes que van a tener lugar en la puesta en práctica de esta evaluación y que van a formar parte de este nuevo proceso de acceso a los medicamentos que vamos a vivir a partir de este año. Como ya comentaba antes la directora de la agencia, el 12 de enero de 2025 entró en aplicación este reglamento. Y es verdad que también, como decía Lidia, el trabajo que se va a llevar a cabo a nivel europeo se basa en el trabajo previo que se ha estado realizando a través de las acciones conjuntas de UNETA y UNETA 21. Y en base a estas normas y procedimientos que vamos a ver que se han estado trabajando y que se han estado revisando en los subgrupos, vamos a empezar este año con la evaluación de los medicamentos oncológicos y de las terapias avanzadas y progresivamente se irá ampliando el ámbito de aplicación del reglamento. Estos son los 4 subgrupos y vamos a centrarnos hoy en el subgrupo de evaluaciones clínicas conjuntas. En concreto, nosotros desde la agencia estamos formando parte de la configuración de medicamentos, desde redes están formando parte de la configuración de productos sanitarios y entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir para poner en práctica la evaluación? Muy importante destacar que para nosotros, a nivel de prever y de organizar esta evaluación, es necesario que los desarrolladores de tecnologías sanitarias comuniquen cuando tengan contacto con la EMA, que también comuniquen a la Secretaría de Evaluación de Tecnologías Sanitarias su letter of intent, es decir, su intención de enviar esta solicitud de autorización de comercialización también al Secretariado de la Comisión Europea para que nosotros podamos organizarnos y alocar los recursos necesarios para la puesta en práctica de esta evaluación. Esta es de forma general la visión del proceso de evaluación clínica conjunta que va a tener lugar. En primer lugar, comienza el informe, tiene la fase de scoping, la fase de envío del dossier del desarrollador de tecnologías sanitarias, se elabora el informe y posteriormente, una vez que se ha elaborado el borrador y que ha pasado por distintas fases de revisión, tiene lugar la finalización del informe. En esta diapositiva podéis ver que el reglamento es el primer nivel de regulación que se ha aprobado para poner en marcha este sistema, pero también se han desarrollado actos de ejecución y en concreto hay un acto de ejecución que regula todo el proceso de elaboración de las evaluaciones clínicas y también distintas guías como la guía de Scoping Process o la guía de cómo cumplimentar el dossier o de procedimiento que regulan de forma más detallada cuáles son los procesos y los pasos que se van a seguir.
Esta guía, que es la guía de procedimiento, se publicó a finales del año pasado y, entre otras cosas, viene a desarrollar algunas fechas y algunos pasos que van a seguirse en el proceso de elaboración de las evaluaciones clínicas conjuntas. En ningún caso, por supuesto, viene a contradecir lo que ya estaba establecido en otra normativa, sino a aclararlo y a especificar algunos detalles, como por ejemplo el caso de las reuniones que se podrán tener con los desarrolladores de tecnologías sanitarias, que vamos a ver ahora, y también algunos aspectos del proceso. La guía engloba y recoge la forma de trabajo general, pero no viene a entrar en casos detallados. Si fuera necesario, con la práctica y con la experiencia de las primeras evaluaciones, se revisará y se actualizará esta guía. Este es el detalle de la evaluación que se puede encontrar en la guía y los pasos que se van a ir siguiendo. Como veis, para medicamentos, en un procedimiento estandarizado de autorización, se ha estimado que la evaluación clínica europea, que este informe europeo que vamos a realizar a nivel europeo para centrarnos en los dominios clínicos, que va a tener una duración de aproximadamente 400 días y que en un primer momento va a tener lugar la fase de elaboración del ámbito de evaluación, es decir, se va a delimitar cuáles son las preguntas de investigación que se quieren responder con la elaboración de los informes. En una fase, bueno, después de que se haga una propuesta por el evaluador y el coevaluador, se enviará una encuesta a todos los países, precisamente para que las necesidades de los países estén incluidas, se consolidará esta respuesta y se compartirá con el desarrollador de tecnologías sanitarias para que, en base a esta estructura, el desarrollador de tecnologías sanitarias facilite la información y los datos que son necesarios. Para la elaboración de este dossier, en concreto, el desarrollador cuenta con 100 días y en una fase siguiente, el evaluador y el coevaluador a nivel europeo van a elaborar un primer informe borrador que va a ser revisado por los miembros del subgrupo y que posteriormente será finalizado y adoptado por el grupo de coordinación. Otra guía muy relevante en el proceso de elaboración de los informes europeos es la guía de Scoping Process. Esta guía me gustaría mencionar que ha sido elaborada después del desarrollo de ejercicios prácticos a lo largo del año pasado. Es decir, existió una versión provisional que fue revisada y que ha dado lugar a esta nueva guía. ¿Qué es el Scoping Process? Habrá algunos que ya estéis familiarizados con estos términos, pero este es el proceso de delimitación de los parámetros del ámbito de evaluación. Entonces, este proceso deberá ser inclusivo y reflejar las necesidades de los países en cuanto a parámetros, informaciones, datos y análisis. Y en concreto, el ámbito de evaluación se define según la pregunta PICO. Con esta pregunta nos referimos a la población de pacientes, es decir, para un nuevo medicamento, de qué indicación estamos hablando, qué indicación ha solicitado el laboratorio, qué intervención es la que sería objeto del informe, cuál es el medicamento que se está estudiando, qué comparadores son los que actualmente estarían formando parte de la práctica clínica de cada uno de los países. En este sentido es porque, por lo que se refleja y se repite en las guías, que tiene que ser inclusivo, porque la práctica clínica de los países puede variar. Entonces es importante que se tengan en cuenta las distintas necesidades de los países para que este informe sea útil en un futuro para todos. Y por último, los resultados en salud, es decir, cuáles son las variables que de las que se querría obtener la información. La guía tiene como principales objetivos evaluar y ser inclusiva. El PICO no va a ser propuesto por el desarrollador de tecnologías sanitarias, sino que el evaluador y el coevaluador del informe, lo que sería como el reporter y el correporter en una autorización de medicamentos, son los que se van a encargar de elaborar esta primera propuesta de ejercicio PICO y de compartirla con los países. Los datos posteriormente serán enviados por el desarrollador y la consolidación tendrá lugar y tendrá como finalidad alcanzar un equilibrio entre la inclusión de las necesidades de los países, pero también reducir al menor número posible de ejercicios PICO las necesidades para simplificar la evaluación. Respecto a los ejercicios PICO, estos comenzaron ya con el proyecto de UNETA 21 y, como decía antes, los ejercicios que se hicieron anteriormente dieron lugar a una guía provisional que ha sido revisada. Y posteriormente se han seguido haciendo 6 ejercicios PICO a lo largo del año pasado de 2024, 3 para medicamentos y 3 para productos sanitarios.
Estos ejercicios pico lo que tenían como finalidad era poner un poco a prueba la guía y ver si realmente era útil, comprensible y servía para orientar tanto al evaluador y al coevaluador como a los distintos países sobre el trabajo que tenía que hacerse. Los ejercicios no van a ser estandarizados, se han publicado recientemente en la página de la comisión y tampoco reflejan exactamente la última versión de la guía porque precisamente la guía ha sido construida en base a estos ejercicios. Algunas diferencias, por ejemplo, que podríamos encontrar si consultamos los ejercicios pico con la guía, con la última guía que está en vigor, es que existían dos diferentes enfoques para cómo presentar los resultados. En un comienzo se había planteado que para cada pico se recogieran cuáles eran los resultados más relevantes. Y otro enfoque era generar un listado de variables, de resultados, que fuera incluido en cada uno de los ejercicios pico. Y finalmente se optó por este segundo enfoque, que es el que se ha recogido en la guía. También en la guía pueden existir algunas variaciones en respecto a los ejercicios pico y a la manera de referirnos a los resultados. Aquí podéis ver cuáles son los 3 ejercicios que se desarrollaron el año pasado para medicamentos. ¿De qué medicamentos se ha puesto en práctica esta metodología? En primer lugar estaría durvalumab en el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular avanzado o irresecable. En segundo lugar, adagrasib en monoterapia en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico con mutación KRAS G12C después de una progresión de al menos una línea de tratamiento sistémico previo. Y en tercer lugar, etranacogen de Zaparvovec para el tratamiento de la hemofilia B severa y moderadamente severa en pacientes que no tuvieran historial con inhibidores del factor 9. Hay algunas experiencias que se han publicado también como consecuencia de estos ejercicios que se han ido realizando y algunas conclusiones que podemos sacar. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que para el desarrollo de estos ejercicios pico, el trabajo que se hizo ya fue con medicamentos que estaban autorizados, pero en la vida real, en la práctica del reglamento, no va a ser así, ¿no? Como veíamos antes, este proceso de evaluación europeo, de elaboración de las evaluaciones clínicas conjuntas, va a transcurrir de forma paralela al proceso de autorización de medicamentos, por lo que ya no se va a tener la indicación final y la opinión positiva final, sino que va a ir en paralelo. También mencionar que a lo largo del proceso de consolidación sí que se vio que se reducía de forma considerable el número de ejercicios, es decir, que de la propuesta inicial que se recibía por parte de los países a la versión consolidada, pues hubo una reducción en el número de ejercicios pico. Por ejemplo, en el caso de durvalumab, pues pasó de 22 a 13. Y en términos generales, en estos 3 ejercicios pico, los números variaron entre 7 y 13 picos. Todos los ejercicios tuvieron en cuenta tanto la población completa de la indicación como subpoblaciones que podían estar englobadas en la misma. Y también también destacar que solamente los ejercicios pico, los picos que hayan sido consolidados es la información que se va a publicar. No se va a publicar la información individualizada de cada país y de la respuesta que haya dado cada país. Algunos aprendizajes que adquirimos con esta experiencia, con esta puesta en práctica de ejercicios pico, fueron que el periodo de 2 semanas para responder por parte de los países era muy corto. Antes se hablaba de los 21 días que finalmente se han recogido en la guía, pues inicialmente eran todavía menos y aún así sigue siendo un plazo que es verdad que tendremos que ajustarnos a él y ser ágiles para dar nuestra respuesta en ese periodo. También destacar que solamente una lista de resultados se recogerá en los ejercicios pico y que las diferencias entre los comparadores pues, han sido explicadas y han sido adecuadas en la nueva guía para explicar cada una de las situaciones que se pueden encontrar. Como mencionaba antes, toda esta información de ejercicios pico está en la página web de la Comisión Europea. También podéis encontrar ahí alguna documentación relativa a los JCAs, a las evaluaciones clínicas conjuntas que se van a desarrollar y a las consultas científicas conjuntas.
y a mí me parece muy interesante para seguir actualizados sobre el proceso que se está siguiendo en la aplicación del reglamento, el Rolling Plan, que se va actualizando periódicamente por parte de la Comisión Europea y que de hecho esta versión está actualizada en enero y recoge la planificación de trabajo que se va a seguir a lo largo de este año, tanto por el grupo de coordinación, que va a tener reuniones a lo largo de 2025, como por parte de los subgrupos. Por ejemplo, el subgrupo de evaluaciones clínicas conjuntas y de consultas científicas conjuntas va a estar trabajando y va a tener reuniones mensuales a lo largo de todo el año, excepto agosto. Y los otros dos subgrupos de identificación de tecnologías sanitarias y de metodología tendrán reuniones cada 2 meses a lo largo de este año. Muchas gracias a todos. Directora técnica de la Federación de Empresas FENIN. No sé qué. Ahora. A ver, ¿dónde está aquí la presentación? Está a la derecha. Aquí, Ahí. vale, que siempre está abajo. Perdonad. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar quiero agradecer también a la Asociación de Economías de la Salud también por haberme invitado a participar en esta sesión, bueno, por haber invitado a FENIN. Quiero disculpar a Pablo Crespo porque bueno, que no ha podido venir por un compromiso de última hora y bueno, pues agradecer también a la presentación a Javier Colás. Y bueno, como comentaba Javier, bueno, FENIN, no sé, bueno, me imagino que conocéis lo que es el sector de tecnología sanitaria. FENIN representa lo que son las empresas de tecnología sanitaria, que son aquellas empresas que, bueno, fabrican y comercializan productos o tecnologías, programas informáticos, aparatos, reactivos, etcétera, que están destinados tanto al pronóstico como a la prevención, al tratamiento, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. La facturación en España del sector es de aproximadamente 11.000 millones de euros. Hay unas 1.000 empresas, de las cuales 500 son fabricantes, con unas exportaciones de 4.635 millones de euros y unos empleos directos de 32.000 personas. En España, el mercado de tecnología sanitaria representa el 6,3% del mercado europeo y representa el 10,6% del gasto sanitario. Bien, desde FENIN, bueno, es la Asociación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Nuestra misión, nuestro objetivo es representar a la industria de la tecnología sanitaria ante las administraciones públicas, las autoridades europeas, las instituciones sociosanitarias, las sociedades científicas, etcétera. Y el objetivo es, como no puede ser de otra manera, mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los pacientes, poner en valor lo que es la tecnología sanitaria y lo que supone para los sistemas sanitarios y para los pacientes, impulsar la innovación y crear iniciativas capaces de cambiar el entorno, mejorar y fortalecer el sistema sanitario. En FENIN aproximadamente hay unas 300 compañías, el 80% son pymes, el 20% son grandes compañías y debido a la variedad de productos que representa el sector de tecnología sanitaria, estamos sectorizados en función de los tipos de productos que comercializan las empresas. De esta manera tenemos pues, tanto el sector de cardiología, traumatología, sector de dental, diagnóstico in vitro, productos de un solo uso, etcétera. Bien, uno de los objetivos que tiene FENIN precisamente es facilitar el acceso al mercado de productos sanitarios que sean seguros, que sean de calidad, que sean eficaces y productos innovadores. Para ello, bueno, pues tenemos un foro que es el foro de Market Access, cuyo
objetivo precisamente es posicionar la Federación como interlocutor de la industria de la tecnología sanitaria, mostrar el valor de las tecnologías sanitarias y que suponen para los sistemas, para los profesionales sanitarios y para los pacientes, participar en foros y encuentros de referencia y colaborar con las agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Para ello, bueno, pues como veis aquí, tenemos bueno, pues una serie de documentos que hemos hecho de foros de encuentro desde el 2007 con las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias con las que tenemos una relación muy estrecha. Durante todos estos años, la posición de FENIN en relación con la incorporación o con la evaluación de las tecnologías sanitarias, bueno, pues siempre hemos estado a favor, bueno, de garantizar un acceso, pensamos que es importantísimo garantizar un acceso equitativo de las tecnologías sanitarias independientemente de la comunidad autónoma donde resida el paciente, llevar a cabo un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias que sea diferenciado al de medicamentos, porque no hay que olvidar que los productos sanitarios y los medicamentos tienen unas características, o sea, unas diferencias que les caracterizan muy marcadas, y esas diferencias se tienen que reflejar también en la metodología que se utiliza para la evaluación de las tecnologías para su incorporación al sistema. Hace falta una armonización, tanto una armonización nacional como internacional en los procesos de evaluación, evitando duplicidades. La evaluación, además, debe ser independiente de las decisiones políticas, tiene que hacerse en tiempos adecuados y predecibles para evitar incertidumbres y facilitar la planificación, con una metodología estandarizada y con indicadores consensuados. Esta evaluación tiene que ser transparente en todas las etapas, y yo creo que también, bueno, pues, y contando con la participación de todos los agentes, la industria, las agencias de evaluación, reguladores, profesionales sanitarios, pacientes, etcétera. Bueno, como ha comentado la primera ponente, bueno, desde FENIN sí que yo creo que es de agradecer la colaboración que tenemos con las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, que sí que es cierto que cuentan con nosotros tanto, bueno, para ver los protocolos como luego a la hora de redactar los informes finales. Siempre, bueno, pues cuentan con la opinión de la industria. Hay que tener en cuenta que el ciclo de innovación en tecnología sanitaria no tiene nada que ver con el ciclo de innovación con medicamentos. El sector de la tecnología sanitaria es un sector muy innovador, es un sector que el ciclo de vida de los productos es muy corto, es de aproximadamente 18 meses. A los 18 meses de ponerse un producto en el mercado ya tenemos una innovación, y esto es importante a la hora de tenerlo en cuenta para la evaluación y la incorporación al sistema. Y luego que hay que tener en cuenta, bueno, pues consideraciones más allá de lo que es el coste de la tecnología en sí. Hay que ver lo que supone esa tecnología en cuanto a la inversión, en cuanto a beneficios a largo plazo, en cuanto a la mejora de la calidad de vida del paciente. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de la evaluación de las tecnologías, y además tiene que estar ligada siempre a la curva de aprendizaje. Es decir, en este sector es un sector en el que la formación del profesional sanitario también es vital para evaluar la tecnología, y el momento en el que se evalúa la tecnología hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje del profesional sanitario. Bien, las consideraciones de FENIN con respecto al proyecto, bueno, nosotros la verdad es que yo creo que somos optimistas, ¿no? Y con este preámbulo que he mencionado, pues consideramos que es importante, ¿no?, el llevar a cabo, el tener una evaluación armonizada y una evaluación coordinada, y es a lo que nosotros creemos que viene este proyecto o este decreto de evaluación de tecnología sanitaria, que el objetivo es establecer unos criterios claros y transparentes para la evaluación de la tecnología sanitaria, además donde se cuenta con la colaboración de todos. Es importante que la evaluación en aquellas innovaciones que son disruptivas no sean limitantes para el acceso a la innovación. Hay que tener en cuenta en todas estas innovaciones disruptivas la mejora de la eficiencia, es decir, la modificación de procesos que van a mejorar esa eficiencia, la mejora también de los resultados y el retorno de inversión. Ya hemos dicho que no podemos ver la evaluación a corto plazo, sino hay que verlo a largo plazo y permitir también la desinversión de otras tecnologías. Hay que tener en cuenta también la singularidad de las terapias o los productos sanitarios digitales, es decir, la inteligencia artificial y todas aquellas aplicaciones generativas suponen un reto a la hora de la regulación y a la hora de la evaluación, un reto inédito.
Otro aspecto importante que, bueno, que creemos que este decreto viene a traer es la agilidad en la emisión de los informes y en la toma de decisión. Es cierto que, bueno, hemos tenido experiencias, ¿no?, con distintos estudios que se llevaron a cabo hace tiempo con el uso tutelado o con los estudios de monitorización que, bueno, desde nuestro punto de vista se han eternizado, es decir, se han tardado años en tener esos resultados y eso no es práctico en este sector. Necesitamos agilidad a la hora de tener los resultados de estos informes. Evidentemente, la participación de la industria en todas las fases de la evaluación de la tecnología, con transparencia en el proceso y bueno, la posibilidad de que también se puedan aportar la opinión de la industria en estos informes de evaluación. Las reevaluaciones que se puedan hacer, bueno, pues solamente si son imprescindibles. Es importantísimo evitar la duplicidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. No se pueden repetir evaluaciones entre distintos países y realmente si el proceso de evaluación no está coordinado puede disminuir el ritmo de innovación, que yo creo que es lo que nadie quiere. Es importante también garantizar la confidencialidad de tanto la confidencialidad de los documentos que se presentan por parte de la industria para la hora de elaborar los informes, como luego el contenido de los informes tiene que ser confidencial. Es importante también que la información solicitada, como ha surgido en la primera mesa para la evaluación de la tecnología sanitaria, sea proporcional, que no sea muy extensa y sobre todo que lo que se aporte o lo que se pida sea útil para la evaluación y no se pida un exceso de información y sobre todo que no sea información que sea sensible y que no esté directamente relacionada con la evaluación de tecnologías sanitarias, como ha salido ya en la primera mesa. Y otro aspecto importante es los conflictos de interés. Es decir, en este sector de tecnología sanitaria pues estamos escasos de expertos porque hay tantas tecnologías tan diferentes que tener expertos para todas las tecnologías es muy complicado. Por lo tanto, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir los conflictos de interés, analizar la casuística concreta de cada caso y, bueno, evitar una exclusión automática de un profesional sanitario precisamente por ese conflicto de interés. Y en cuanto a los retos y oportunidades para el sector, las oportunidades, bueno, pues creemos que una oportunidad va a ser promover la innovación, es decir, favorecer la incorporación de la tecnología sanitaria a los sistemas nacionales de salud. La coordinación en la comunidad autónoma facilitará también que se comparta el conocimiento, reduciendo también la duplicidad de evaluaciones, con lo cual pues, también le dará más agilidad al proceso. Otra oportunidad es una mayor transparencia. Hemos dicho que es importante desde el principio conocer qué es lo que se le va a pedir a las empresas, qué es lo que necesitan aportar las empresas, no solamente para su certificación, para que el producto se ponga en el mercado, sino luego también para su financiación, es decir, para la evaluación. Es importante que los fabricantes desde el principio sepan qué se les va a pedir, porque si desde el diseño ya lo tienen en cuenta, luego les va a facilitar mucho más aportar toda esta información a la hora de presentar la documentación para los informes de evaluación. Bueno, también otra oportunidad son nuevas posibilidades de colaboración. Ya hemos dicho que bueno, pues se va a promover la participación de todos los agentes involucrados y también va a permitir disponer de datos de salud para generar datos de salud que nos van a permitir generar evidencia de las tecnologías disponibles y bueno, pues de esta manera también pues, impulsamos la transparencia de los resultados de salud. Y como retos, bueno, pues la adaptación a estas nuevas exigencias regulatorias, como ya hemos dicho, pues la industria se va a tener que adaptar a estos nuevos requisitos, van a tener que generar más evidencia y sobre todo evidencia en el uso real de los productos. Esto va a suponer costes adicionales, mayores datos clínicos, estudios económicos, estudios o sea, el impacto en la calidad de vida va a generar mayores costes y esto va sobre todo lo van a sufrir sobre todo las pequeñas y medianas empresas que tienen menos recursos. Y luego bueno, pues la transparencia en todo este proceso a través de una
plataforma que permita una comunicación ágil con todos los stakeholders y el seguimiento de todas estas actividades y de los informes de evaluación. Y bueno, yo con todo esto ya. Gracias. Tiene la palabra ahora Elena Casaus, coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Vale. Bueno, nada, buenas tardes, gracias por la invitación a participar y nada, simplemente mi presentación va a ser breve porque vamos además un poquito justos de tiempo y lo que voy a hacer es poner un poco en contexto de lo que son las terapias avanzadas y la situación que hay, sobre todo desde el punto de vista de pues, los que estamos ya a nivel de acceso directo a los pacientes, ¿no? A pie del cañón. Entiendo que es aquí, ¿no? ¿Verdad? A ver, vale. ¿Cuál es la situación actual de las terapias avanzadas? Bueno, las terapias avanzadas, como todos sabéis, entran dentro del saco de los medicamentos, ¿no? Ya se ha dicho antes, hubo un intenso debate a nivel de la Unión Europea a principios del siglo XXI, vamos, y al final bueno, pues fueron calificados como medicamentos, por lo tanto están sometidas a toda la regulación de los medicamentos y de hecho tienen un reglamento específico porque son productos bastante complejos. Las terapias avanzadas desde entonces, la primera se autorizó en el año 2009 y bueno, desde entonces se han sucedido varias terapias, pero no es hasta 2018 cuando realmente existe una disrupción con la entrada en el mercado de las terapias CAR-T. Como veis, están clasificadas en terapias génicas CAR-T, terapias génicas no CAR-T. Esto es una clasificación mía, porque regulatoriamente todas las CAR-T, aunque sean terapias con base celular, se consideran terapia génica porque hay una modificación genética de esas células. Como veis, pues si analizamos un poco esta fotografía, ahora no da mucho tiempo, la mayoría de las terapias celulares y de ingeniería tricelular son las más antiguas y ahora mismo ya no hay ninguna de ellas que esté bueno, pues, con autorización de comercialización. La razón no son motivos de seguridad, la mayoría ya se retiran del mercado pues porque no hay un interés comercial, lo cual es muy loable, ¿no? Por las compañías farmacéuticas, por el tipo de población a la que van dirigidas y bueno, ahora mismo ya no hay prácticamente ninguna, como digo, disponible y la mayoría de las que están empezando en auge son las terapias CAR-T y algunas terapias génicas, ¿no? Muchas de las terapias génicas no se han llegado a financiar o bueno, han sido también retiradas, pero son sobre todo las terapias CAR-T. Aquí no he puesto temas de fechas cuando se han incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, es decir, cuando ya se puede acceder a ellas, pero existe un periodo bastante más largo de los 180 días que marca el procedimiento administrativo para la decisión sobre la inclusión en la prestación farmacéutica de un medicamento y bueno, pues esto es debido a complicaciones, sobre todo con las terapias avanzadas son muy complejas porque la gran mayoría de ellas son de una única administración y esto supone un verdadero quebradero de cabeza a la hora de fijarles un precio y establecer unas condiciones de financiación, dado que la mayoría de ellas pues están dirigidas al abordaje de enfermedades en las que o bien no existe ninguna alternativa o si la existe pues los pacientes no responden o bien bueno, pues, son enfermedades muy graves. Y con una única administración lo que se espera es un resultado que realmente cambie el curso natural de la enfermedad, incluso pueda llegar a curar enfermedades de base genética, como bueno, pues, potencialmente se está viendo con algunas de las últimas innovaciones que se han introducido. Entonces, claro, fijar un precio para terapias de este estilo, pues ha llevado al desarrollo de modelos de innovación, que ahora hablaré un poquito más al final de la presentación y que realmente pues, es lo que yo espero que con esta evaluación clínica conjunta de las terapias avanzadas ayude a minimizar o a disminuir estos plazos de decisión. Como habían dicho antes, ya se ha dicho, pues a partir del 12 de enero de 2025 que ha entrado en vigor el reglamento va a haber una evaluación clínica conjunta y actualmente, ahora mismo, en la EMA, que todavía no han comenzado ninguna de ellas bajo esta evaluación clínica conjunta, porque todas han comenzado a evaluarse con anterioridad, pues están estas 9 terapias avanzadas en evaluación. Esta ya no está... Justo, es que revisando antes la documentación me he dado cuenta que esta, el 27 de febrero, ha sido ya emitido
la Agencia Europea de Medicamentos una decisión favorable, una opinión positiva, y en breve, pues el mes que viene, supongo, estará la autorización de comercialización por parte de la Comisión Europea. Y bueno, simplemente comentar un poco a nivel de lo que es la estrategia regional en Madrid. Desde el año 2018, cuando irrumpieron estas terapias CAR-T, se optó por diseñar una estrategia que permitiera el acceso a estas terapias de manera inmediata una vez que estuvieran incluidas en la prestación farmacéutica, de manera que estos medicamentos no pasan por ninguna comisión de farmacia de ningún hospital, sino que automáticamente en el momento en el que son financiadas se elabora lo que se llama un plan de gestión, que es una herramienta muy innovadora que hemos desarrollado en el marco de esta estrategia. Se basa en 3 pilares, rápidamente le voy a contar, que se designan centros para la administración de las terapias, salvo en el caso de las CAR-T, que estamos englobados en un plan nacional que está gobernado por el Ministerio de Sanidad. Y aparte de este centro, para la administración de un medicamento, pues designamos, creamos rutas asistenciales, tanto para pacientes de la Comunidad de Madrid como pacientes de cualquier punto del Sistema Nacional de Salud. O sea, tiene como 2 vías de entrada, porque la canalización de los pacientes es diferente, porque hay una cuestión importante a destacar también. Las terapias avanzadas son los únicos medicamentos que no, cuando hay una derivación de pacientes entre comunidades autónomas, no se compensan por el Fondo de Cohesión, que es un instrumento que se creó con la Ley de Cohesión y Calidad, sino que son abonadas por la comunidad autónoma de origen del paciente. Y eso hace que sea necesaria una coordinación muy fina y muy exquisita entre los centros derivadores, cuando son de otras comunidades autónomas, y los centros receptores, para que el tema económico en estas terapias de altísimo impacto económico y que además requieren un seguimiento de los pacientes a largo plazo, pues haya una coordinación perfecta. Entonces, aparte de estas rutas, formularios y del centro, la tercera pata de la estrategia de lo que son los planes de gestión es el tema del registro del dato para el seguimiento de los pacientes, porque, como digo, estas terapias están sometidas a lo que se llama, la mayoría de ellas, a pagos por resultados, que quiere decirse que en vez de pagar el 100% del medicamento cuando es entregado al hospital para la administración del paciente, se hace un seguimiento de ese paciente durante unos años, que los establece el Ministerio de Sanidad, la Comisión de Precios en la decisión de financiación, y que además, para que al paciente sea tratado o candidato a tratamiento, tiene que cumplir una serie de criterios de selección que también los establece el Ministerio de Sanidad en unos protocolos farmacoclínicos y que son comunes a todo el Sistema Nacional de Salud. Es decir, es una forma de garantizar la equidad en el acceso y que sea un acceso eficiente, ¿no? Y finalmente, esto es un poco lo que venía a decir antes, los modelos de pagos por resultados que se están generando. Ahora, de momento, no hay un método armonizado, hay muy poquitos casos todavía. Como veis, en las barras azules indican los plazos, los meses de seguimiento que hay que hacer de los pacientes para esos pagos, y las barras naranjas indican el porcentaje del pago del precio que está ligado a resultados. Tenemos desde terapias que tienen un 42% del precio que está ligado a resultados, hasta otras en las que tienen un 100%. Entonces, claro, cuanto mayor es ese porcentaje de riesgo asumido, sobre todo por las compañías, indica que son terapias en las que se espera un beneficio, o que hay una evidencia más sólida de lo que es el beneficio potencial que se pueda esperar. Entenderéis que el seguimiento de pacientes durante 144 meses, esto implica una organización muy importante a nivel de los gestores de las comunidades autónomas, y por supuesto que además está aquí Sonia, la colaboración, porque nosotros realmente sin los hospitales no podríamos hacer nada. De hecho, el Gregorio Marañón es un hospital clave en el abordaje de las terapias CAR-T, y sin ellos no podríamos hacer este seguimiento, ¿no? Porque los comités de seguimiento los constituyen la compañía farmacéutica titular del medicamento, el hospital que ha administrado esa terapia y la Consejería de Sanidad, en nuestro caso, como autoridad regulatoria que da fe, ¿no?, de ese cumplimiento del hito o de la variable clínica. Y nada más, yo con esto ya finalizo mi presentación para dar paso luego a la mesa redonda, que será muy interesante. Gracias. Tiene la palabra ahora Sonia García, de San José, gerente del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Muchas gracias por
por la invitación, porque además me hace especial ilusión. Yo cuando estaba en el Ministerio de Sanidad, en la Asociación General de Caridad y Cohesión, pues tuve el placer de impulsar la red de agencias de tecnologías sanitarias y la verdad es que es una gran noticia, ¿no? Pues todo lo que va a suponer en la nueva normativa y esa financiación de una estructura potente para todo el Sistema Nacional de Salud. Pero si me preguntan cuál va a ser mi papel, porque además soy la última en hablar y la última de la jornada, pues yo creo que han hablado perfectamente tanto la red de agencias de tecnologías del Sistema Nacional de Salud, lo bien que van a trabajar con esta nueva normativa, esa capacidad que vamos a tener de generar informes útiles. Luego, por descontado, se ha hablado también de la Agencia Española del Medicamento, de también ese gran poder que vamos a tener con esos informes para tomar decisiones. La industria tecnológica, cómo apoya también la medida y vamos a ser capaces entre todos de poder desarrollar esas nuevas tecnologías y basarnos en informes coherentes a la hora de ponerlas a disposición, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud y evidentemente a nivel de las comunidades autónomas lo bien que se hace a nivel de la regulación de las terapias más innovadoras como son las CAR-T. Con lo cual, igual que ha salido la palabra sostenibilidad y eficiencia en la anterior mesa, si después de todo eso el sistema sanitario no es sostenible, creo que la única culpable que voy a ser va a ser yo, que soy la última en hablar y que no tengo nada más a mi alrededor, porque al final es sobre lo que recae todo el trabajo que estamos viendo desde el Ministerio, desde las agencias hacia un hospital. Y lo que voy a conseguir o voy a intentar conseguir con todos ustedes es desmontar el mito de que los hospitales o que el último gran gastador es un hospital, sino que también contribuimos a la eficiencia y a la parte final de un informe de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Bueno, pues voy a dar unos datos y como no quiero que los datos se interpreten como que sean del Marañón, va a ser como con las películas cuando te ponen que todos los nombres son figurados y que puede ser cualquier persona, ¿no? Si se hacen ustedes una idea que en los últimos 10 años de un gran hospital, se han introducido aproximadamente unas 92 nuevas alternativas terapéuticas innovadoras que han impactado en los presupuestos del hospital, en el gasto. Aproximadamente en estos últimos 10 años, esas 92 innovaciones terapéuticas han supuesto un incremento en el gasto de unos 50 millones, para empezar. También respondo con esto a la pregunta de si incorporamos la innovación terapéutica a los pacientes. Pues juzguen ustedes mismos si se ha incorporado o no la innovación terapéutica. En los hospitales hacemos un ejercicio de reflexión todos los años sobre lo que va a suponer el gasto en capítulo en farmacia. Un ejercicio riguroso, trabajado con nuestros servicios de farmacia y con la Comisión de Farmacia. De tal manera que analizamos los productos que se van incorporando en la Comisión de Farmacia, qué impacto van a tener presupuestario, qué número de pacientes presuponemos se van a tratar para analizar a posteriori qué es lo ocurrido. Ejemplos. En el 2024, aproximadamente un hospital tipo cualquiera, hemos superado los 7,5 millones de incremento en estas novedades terapéuticas que se han incorporado dentro de las guías. Novedades terapéuticas que están avaladas en informes y a su vez en una decisión de financiación a nivel de la Dirección General de Cartera. Es decir, en los hospitales no se introduce ningún fármaco que no haya tenido una decisión de financiación por parte de la Dirección General de Cartera. En cuanto a la previsión que teníamos de lo que iba a suponer en el 2024, o mejor dicho, vamos a empezar con el 2023 porque está cerrado. En el 2023, a lo que realmente ha ocurrido, nuestra previsión, por ejemplo, en un hospital tipo, de lo que iban a suponer las novedades incorporadas en la guía, era de unos 3.493.000 euros de incremento. Y la realidad ha sido unos 4 millones, con lo cual todo lo que nosotros hemos hecho ha sido un cálculo muy parecido a lo que iba a suponer. Si hablamos del año 2024, de todo lo que se ha ido incorporando en la guía farmacoterapéutica del hospital, hemos previsto que iba a ser unos 6 millones de incremento del gasto. Ahora, y evidentemente no está cerrado todo el año porque el 2024, los fármacos que se han incluido en el mes de noviembre y diciembre, vamos con un incremento del gasto de 3.460.000, con lo cual prevemos que vamos a estar también muy ajustados, es decir, 5.800.000 euros de incremento del gasto de lo que se ha incorporado en la guía farmacoterapéutica del hospital a lo largo del año 2024. Vuelvo a contestar a la pregunta de que sí se incorporan las innovaciones terapéuticas en los hospitales.
Evidentemente somos conscientes del impacto presupuestario en el hospital, porque todos tenemos la obligación, y yo como gerente, de cumplir un presupuesto en capítulo 2. Y para mí eso es algo que trabajamos día a día, todos los días, y trabajamos con todos los profesionales sanitarios, desde la comisión de farmacia hasta los jefes de servicio de todos los servicios del hospital. Tan importante para nosotros es saber lo que estamos haciendo y por qué este incremento del gasto, qué es lo que está ocurriendo en los hospitales, que desde hace un año hemos introducido la evaluación de los resultados en vida real, en lo que pasa en nuestro hospital, de todas esas novedades terapéuticas que incorporamos. Es decir, una vez que se introduce un fármaco por parte de la Comisión de Farmacia, que se evalúa en función de los informes de posicionamiento terapéutico, de los ensayos clínicos, se considera qué fármacos hay que incluir, adaptándolos al ecosistema del hospital, y se decide qué número de pacientes aproximados vamos a tratar en ese año, con qué variables los vamos a revisar, y cuando cumple el año analizamos y se presentan en comisión de dirección los resultados en vida real de ese fármaco, de tal manera que podemos evaluar si coincide con los ensayos clínicos o los resultados de los ensayos clínicos que se presuponían que iban a tener esos fármacos. Es decir, que estamos preocupados también para saber si esas novedades terapéuticas a nivel de la vida real de un hospital dan los mismos resultados que los ensayos clínicos que se utilizan para la evaluación y los informes de posicionamiento terapéutico. Estamos preocupados también por tanto por la eficiencia, y a rajatabla llevamos una política de introducción de cualquier medida que suponga un ahorro a nivel, una eficiencia, mejor dicho, a nivel del uso de los fármacos. Es decir, que utilizamos cualquier medida de generificación, de biosimilares, de ayuda a la toma de decisiones en cuanto a cuál es el paciente que va a ser mejor candidato de una determinada terapia en el hospital, también el mejor uso de las dosis, etcétera. Pero la realidad es la que les he contado. Es decir, la innovación terapéutica supone un incremento del coste. ¿Por qué? A veces analizamos ese incremento del gasto si es debido a un coste medio de tratamiento paciente mayor o a un número de pacientes mayores. Y muchas de las veces nosotros cada año intentamos reducir el coste medio de tratamiento paciente en determinadas patologías, pero no consigue compensar el número de pacientes a mayor que entran para tratar esa patología. Con lo que pueden ver ustedes comprobar que el equilibrio es muy difícil y que a nivel del gestor del gasto, yo en este caso representante de un hospital, es un equilibrio bastante complicado. Cuando se toman decisiones a nivel de la Dirección General de Cartera o decisiones a nivel de cualquier comunidad autónoma sobre la inclusión de un nuevo fármaco o la inclusión de una nueva prestación, tendrían que venir acompañadas de qué va a suponer en el presupuesto del Sistema Nacional de Salud la incorporación de esos fármacos, porque si no, muchas veces el último de la cadena de valor, que en este caso lo represento yo como hospital, no vamos a encontrar medidas suficientes para poder contener o tener esa eficiencia o contener el incremento del gasto, porque como ya les he dicho, no conseguimos a veces reducir el coste medio de tratamiento paciente lo suficiente como para compensar el incremento del número de pacientes, porque la mayor parte de las patologías, y estamos hablando incluso de patologías muy graves, y con la introducción de las CAR-T, se están transformando en enfermedades crónicas. Y además sabemos que el incremento del envejecimiento de la población, el incremento de las patologías oncológicas, hace que cada vez tengamos que tratar a más pacientes. Con lo cual, mi mensaje es que formamos parte de una cadena de valor en la que el hospital es un agente importantísimo, el hospital, la atención primaria, de conseguir llegar a aportar ese valor, el mejor valor que tiene el medicamento o la tecnología sanitaria, pero que también tenemos que ser conscientes de que a veces no hay herramientas suficientes como para contener ese incremento del gasto. En el hospital, además, hay que analizar, o en el hospital o atención primaria, que el fármaco o la tecnología hay que analizarlo en el entorno en el que se da. Se ha comentado en una pregunta anterior que muchas veces cuando incorporas un fármaco en un hospital o la comisión de farmacia lo evalúa, no es lo mismo tener que dar ese fármaco en el ámbito de un hospital de día que tenerlo que dar en el ámbito incluso de un centro de salud o de manera en pacientes externos en el que el paciente solo viene a recoger el fármaco. Hay que analizar todo ese otro coste alrededor de los fármacos que muchas veces no se tiene en cuenta y no se evalúa. Y por otro lado, para nosotros, para los hospitales, cada vez es más importante la medición de los resultados en salud. Queremos saber
si realmente lo que le está pasando a los pacientes cuando introducimos una tecnología o cuando introducimos un fármaco impacta realmente en los resultados reportados por el paciente. Y estamos ahora ya incorporando tecnología y medidas que nos ayudan a tener esos datos, que yo creo que son datos muy importantes para que a nivel de las agencias de evaluación, etcétera, podamos compartir y ver la vida real de todo lo que se ha analizado y discutido desde los informes de las agencias a lo que ocurre realmente cuando el fármaco se introduce en la vida diaria de un hospital o de un centro de salud. Es algo muy complejo, creo que la innovación terapéutica es necesaria, muchas veces nos cuesta la desinversión de aquello que lo mismo no aporta valor y estamos trabajando en ello a nivel de los hospitales. Se tendrá que hacer mucho más, estoy segura, porque evidentemente todos tenemos que contribuir a la desinversión para poder introducir las novedades terapéuticas. Es algo que trabajamos de manera muy intensa con los servicios clínicos cuando nos plantean la introducción de una innovación terapéutica. Sí, vamos a hacer esto, pero vamos a dejar de hacer alguna otra cosa. Y ese concepto cuesta mucho de llevar a la práctica. Entonces, vengo un poco a desmitificar el papel, ¿no? Porque soy la última en la cadena, ¿no? Al final, se gasta dinero, se gasta para tratar pacientes, para introducir la innovación terapéutica y para conseguir la mejor asistencia sanitaria. Todos tenemos que contribuir a seguir manteniendo un sistema nacional de salud sostenible con todas las dificultades que podemos tener y yo creo que los hospitales o los centros de salud somos agentes importantes en esta cadena de la aportación de las tecnologías sanitarias y deberíamos de ser también introducidos, ¿no?, en la dinámica general de trabajo con la red de agencias. Y nada más, yo creo que estoy abierta a que me disparen en el turno de preguntas. Sí. Por favor, pido a los ponentes, las ponentes, que ocupéis esto. Y me gustaría complementar las presentaciones que hemos visto con una pregunta a cada una de las ponentes, dado que hemos visto diferentes visiones desde diferentes puntos de vista, pues que cada una de las preguntas va a ser distinta. Y en este caso me gustaría comenzar por la última. Muy interesante lo que la doctora García San José nos ha comentado. Desde luego, los temas de eficiencia son importantísimos, lo comentábamos anteriormente. Dentro de este aspecto de la medición de la eficiencia, es muy necesario ampliar el foco más allá de una tecnología o de un fármaco específico. Y mi pregunta está dirigida a ver hasta qué punto los hospitales en general están preparados precisamente para poder analizar estos procesos más transversalmente, para poder realmente medir eficiencias reales. Y sé que el caso del Hospital Universitario Gregorio Marañón pues es probablemente uno de los que están a la cabeza en este tipo de cosas. Bueno, nosotros, como he comentado antes, nos hemos planteado de una manera como un objetivo claro evaluar los resultados en salud y yo creo que es algo fundamental, ¿no? Pero en lo que refiere a revisar más allá de lo que es la introducción de un nuevo fármaco que cueste X coste de medio tratamiento paciente, eso se ha introducido a nivel de la metodología de la Comisión de Farmacia, porque hay muchos aspectos importantes alrededor de la introducción de ese fármaco. No solo dónde se va a administrar, qué profesionales tienen que intervenir, sino muchas veces qué otras medidas coadyuvantes para ese tratamiento pueden ser necesarias, como mejorar la adherencia terapéutica mediante llamadas telefónicas del farmacéutico. No es lo mismo entonces si se hace o no se hace. Es decir, alrededor de la introducción de una nueva tecnología o un nuevo fármaco hay muchas cosas que pueden impactar en los resultados. Y todo eso es lo que también se evalúa a nivel de la Comisión de Farmacia, a la hora de decidir si en nuestro ecosistema, aunque esté aprobado, vamos a darlo a un subgrupo determinado de pacientes o a otro subgrupo. Es complejo porque requiere, por tanto, una estructura de datos que a veces, aunque tengamos las historias clínicas electrónicas, ya prácticamente todos los hospitales, no es fácil de poder sacar la información de una manera automática sin que te
consuma recurso humano, ¿no? Entonces hay que tener ese equilibrio entre la capacidad que tienes de obtener datos sin que te suponga un incremento de gasto en una persona que esté haciendo una recogida de datos y la necesidad de información. Y en ese equilibrio tienes que ir jugando, ¿no? Yo soy optimista y creo que con el avance de las nuevas tecnologías cada vez vamos a tener más información disponible para poder completar toda esa información con más datos. Pero yo creo que evidentemente hay que analizar todo el ecosistema en general. Y luego, además de esta pregunta, tengo una curiosidad sobre lo que has comentado antes, ¿no? Claramente es muy difícil equilibrar el coste de las nuevas terapias pues con reducir, o sea, mejorar la eficiencia por otros lados, ¿no? Comentabas que es que hay más pacientes y claramente es que cada vez tenemos más pacientes crónicos, porque como cada vez les prolongamos la vida a la gente y estos pacientes pasan a ser pacientes crónicos. Pero ¿hasta qué punto también este aumento en el número de pacientes que veis para una terapia que introducís viene de que hay un efecto llamada a pacientes que de otra manera, si no estuvieseis haciendo esa terapia allí, probablemente no irían a vuestro hospital? Es decir, hasta qué punto determinados hospitales generan este efecto llamada, que además entiendo que no está financiado extraordinariamente. Bueno, un hospital como un hospital de gran complejidad siempre tiene un porcentaje de pacientes bastante elevado que no pertenecen a su área de referencia, pero yo creo que eso es algo más o menos homogéneo en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta que cuando estamos tratando ahora patologías crónicas, lo bueno de la nueva tecnología que tenemos, de los nuevos fármacos, es que te permite mantener a más pacientes en un estado de salud óptimo. Y evidentemente aquellos que no lo están, normalmente sale otra novedad terapéutica que te permite otro escalón más de utilidad de otro fármaco para ese paciente que ha pasado de un fármaco que no le responde a su tratamiento a otro. Pero al mismo tiempo te está entrando un paciente nuevo al que le vas a introducir el primer escalón de la terapia, ¿no? En ese sentido, se trabaja mucho con los clínicos para tener un esquema de atención terapéutica basada en escalones de eficiencia por semáforos para intentar compensar todo lo que entra y todo lo que va subiendo a un nivel de complejidad y, por tanto, un fármaco más caro. Pero cada vez, pues por suerte, yo creo que todos tenemos esa suerte, pues vamos a poder tratar a más pacientes y mantener a los pacientes en un mejor estado de salud, ¿no? Complicado, pero no deja de ser un reto para todos, ¿eh? No solo para los que, insisto, que tiene que ser un reto compartido en todo el Sistema Nacional de Salud, desde los políticos, financiadores, agencias, etc. Gracias. Elena, coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con las terapias avanzadas, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos diferenciales, característicos de las terapias avanzadas que suponen un reto para la evaluación de tecnología sanitaria? Bueno, yo creo que lo he adelantado un poco en la presentación. Para mí, fundamentalmente, el mayor reto es el hecho de que sean terapias, la gran mayoría, de una única administración con un valor, un potencial valor terapéutico asociado muy elevado. Eso hace pues, un poco endiablada, ¿no?, esa toma de decisiones sobre esos precios, ¿no?, que se fijan que realmente con los pagos por resultados yo creo que hay que cambiar mucho el chip y no están siendo, o sea, están siendo objeto de muchas discusiones y debates, incluso a nivel jurídico, ¿no?, porque se plantea si esto es un pago aplazado, ¿no?, pero es que la Ley de Contratos del Sector Público no permite los pagos aplazados. ¿Qué tipo de contratos son? ¿De trato único, de trato sucesivo? O sea, jurídicamente plantean muchos debates, pero bueno, sobre todo es tener el concepto de que no tienen un único precio. O sea, un medicamento que esté ligado a un pago por resultados de un 100% puede llegar al sistema a pagar 0 euros. Entonces podríamos decir que si tiene 5, 6 o 7 momentos en los que se evalúa y si no se cumple un determinado hito terapéutico, ya no se paga incluso, ya no se paga ese momento ni los futuros, pues tiene distintos precios. Es cambiar totalmente el concepto de lo que hasta ahora ha sido. Entonces, bueno, pues eso es lo que quizá a la hora de evaluar suponga mayor reto. Y luego también es un gran reto, y yo espero que con la evaluación clínica conjunta esto ayude a acelerar estos procesos de toma de decisión, y es
en esta última etapa, ¿no?, en la que, como comentaba Sonia, quizá ya a nivel regional nos encontramos con esta situación, este vacío legal, porque es un vacío legal que existe desde que un medicamento está autorizado hasta que está incluido en la prestación farmacéutica. La legislación no contempla cómo se puede acceder a ese medicamento. Entonces, en el caso de las terapias avanzadas, si no hay unas condiciones establecidas de financiación, la compañía farmacéutica puede hacer dos cosas: o lo suministra de manera gratuita o lo cobra al precio de América o de Alemania. Claro, entonces no puedes asumir el riesgo de administrar una terapia de una cantidad económica muy grande sin saber si se van a cumplir los resultados. Entonces, ahí estás vendido. Entonces, es necesario regular esa parte. Espero que ahora con todo el paquete farmacéutico pues se regule, y que además las evaluaciones clínicas conjuntas ayuden a acelerar ese plazo, ese periodo de toma de decisión. Bien, muchas gracias. María, desde la industria, ¿cómo crees que se podría mejorar la colaboración que es necesaria por parte de la industria para lograr los objetivos perseguidos por esta nueva normativa de evaluación, que yo creo que es algo que esperábamos y que desde la industria se considera que es muy importante? Yo creo que la industria tiene que cambiar un poco la mentalidad, ¿no?, y para adaptarse a este nuevo reglamento. Tiene que ser capaz de generar evidencia clínica, y ayudar a la red de agencias, a las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias también, para establecer la metodología para la evaluación de la tecnología sanitaria y luego para el análisis de resultado. Es importante también el generar evidencia en vida real, porque yo creo que todo, como ha comentado ella también, yo creo que es importante saber cómo están funcionando la tecnología, si está funcionando bien o no. Si no está funcionando bien, qué es lo que está pasando, si a lo mejor es que no hay una formación adecuada de los profesionales sanitarios, o hay que hacer algún cambio en esa tecnología. Es importante conocerlo. Es importante también el pensar en una posible desinversión, porque para dar cabida a nuevas tecnologías pues habrá que desinvertir en otras. Y luego, como hemos dicho, yo creo que la colaboración entre todos es, pues al final yo creo que es lo más importante. También contar con la opinión de los pacientes en este mundo de la tecnología, donde inciden tanto en su calidad de vida, y saber también enfocar, el enfoque basado en el paciente es imprescindible, no solamente para ver los datos de morbilidad, mortalidad, sino también otros datos que pueden afectar y que le importa mucho al paciente, como es la calidad de vida, como es el propio utilidad del producto, la adherencia al tratamiento. Pues todo eso también es importante. De que hayas nombrado el tema de los pacientes, porque quería hacerle una pregunta a Belén Torres. Las nuevas evaluaciones clínicas conjuntas en Europa, yo creo que son muy interesantes, muy necesarias, pero sí que aportan también complejidad a todo el proceso. Y en concreto, en el sentido de la participación de pacientes y de expertos clínicos, ¿cómo crees que esas evaluaciones clínicas conjuntas van a funcionar a nivel europeo? Por la pregunta. Es cierto que es un proceso que tiene distintas etapas, ¿no? Como veíamos antes, y en concreto, a lo largo del desarrollo de esta evaluación clínica conjunta, de este proceso de evaluación, hay dos momentos en los que se contemplan las guías y en el acto de ejecución que se pueda consultar a los pacientes. En la fase previa de definición del ámbito de evaluación, durante la fase de scoping process, se recogen las guías que se puede consultar por parte del evaluador y del coevaluador a pacientes, a expertos clínicos y a otros expertos pertinentes para realizar esta propuesta de evaluación. Y una vez que ya la propuesta se haya hecho y se haya compartido con los países y se haya consolidado, se debe compartir, según establece la normativa, esta propuesta consolidada con los pacientes y con los expertos clínicos y otros expertos que se considere necesario. Y más adelante, una vez que ya se ha compartido la información
se ha presentado el dossier por el desarrollador de tecnologías sanitarias y se está evaluando y se está realizando el informe, el evaluador y el coevaluador también pueden, durante el proceso de elaboración del informe, consultar a los pacientes o a los expertos clínicos, y también contempla, se recoge en la guía y en el acto de ejecución, que una vez que se haya realizado el informe y que este informe haya sido revisado por el subgrupo, pues que se comparta la versión revisada, tanto en el informe como en el resumen, con los pacientes y con los expertos clínicos, para que ellos puedan revisarlo y también puedan hacer sus aportaciones a este proceso de evaluación. Y también me gustaría mencionar que es cierto que durante el trabajo previo de UNETA se elaboraron unos cuestionarios y unas guías para precisamente guiar esta interlocución con los pacientes y con los expertos clínicos y realizar preguntas más dirigidas a cada uno de ellos para que puedan compartir su experiencia con los miembros del subgrupo y que puedan enriquecer el trabajo que se va a realizar. Muchas gracias. Para terminar, Lidia, nos representas en la red de evaluación de tecnología sanitaria. Se ha comentado antes que probablemente no andamos sobrados de presupuesto para todo este trabajo, que hay que elaborar con todo esto. Y me gustaría preguntarte, ¿qué crees, qué carga de trabajo va a suponer la nueva normativa? Y sobre todo, si es algo preocupante para las agencias, ¿es algo que va a crecer la carga o es algo que nos va a facilitar y va a disminuir la carga de trabajo en las agencias? Buena pregunta la de la financiación. No tengo una bola de cristal. Bueno, a ver, en principio estamos en un proceso de transición. Sabemos que nosotros no vamos a intervenir hasta el próximo año, que es cuando empiezan a evaluarse los dispositivos. Además, hay bastantes agencias en Europa, no sabemos cómo va a ser el reparto. Podría darse la circunstancia que el año que viene ninguna agencia de la REDETS participara. Yo creo que vamos a hacer por participar más pronto que tarde, pero podría darse la circunstancia, no lo sabemos. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir, como decíamos en la primera mesa, nosotros vamos a seguir con nuestra actividad. Nosotros contamos con una financiación relativamente estable desde hace ya bastantes años. En principio esto no se cuestiona. Y como hemos visto, como yo traté de mostrar en mi presentación, nosotros evaluamos todo tipo de tecnologías sanitarias, desde los dispositivos hasta las organizacionales. Y muchísimas de esas tecnologías no entran dentro del reglamento. Entonces, y sin embargo, el Sistema Nacional de Salud tiene necesidad de evaluar esas tecnologías, así que vamos a seguir respondiendo a las necesidades que nos planteen, que nos llegan, las solicitudes llegan del Ministerio, de la unidad de cribados, del programa de vacunaciones, pero también llegan de las comunidades autónomas. Y llegan, la mayor parte de los informes que hacemos son en respuesta a necesidades planteadas y priorizadas por las propias comunidades autónomas. Y no todos son dispositivos. Entonces, en principio, con el presupuesto disponible, seguiremos trabajando como hasta ahora. Cuando lleguen los informes europeos, pues habrá que encajarlos. Posiblemente se incremente algo la actividad, pero no creo que reste. En principio no debería restar, porque hay suficientes tecnologías sanitarias nuevas para seguir evaluando hasta el infinito. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que nos quedan unos minutos. Podemos plantear si hay alguna pregunta en la audiencia. A ver, ¿algún valiente? ¿O alguna valiente? Hablando de los años que ponían meses de monitorización, y si queremos pagar más allá de X meses o X años, tengo entendido que el límite son 5 años, ¿no? ¿Y eso hay que cambiarlo también o...? Es que eso, bueno, hay mucha controversia. También antes cuando decía eso... Realmente se ha hecho una interpretación por uno de estos medicamentos
que tiene un pago por resultados a 12 años. Y según esa interpretación, hay que cambiar la ley de contratos del sector público o crear una ley específica para este tipo de tratamientos. Pero en mi opinión, mi humilde opinión, que yo no soy jurista, soy farmacéutica, yo creo que hay una interpretación errónea. O sea, en los 5 años se refiere la ley de contratos del sector público que tú tengas un proveedor y que no lo puedas tener más de 5 años porque entonces no dejas la entrada a otro proveedor. Pero en estos medicamentos el proveedor te suministra el medicamento una vez y no hay competencia. O sea, la obligación del pago la adquieres en el momento en el que se suministra el bien y luego a partir del día siguiente puedes comprar a un competidor otra terapia. Entonces, no ese es el caso, en mi opinión, es una interpretación errónea y no contraviene la ley de contratos del sector público. Nada. Me permito abundar sobre esa pregunta que me parece muy interesante. Y esta es una pregunta en general. ¿Creéis que estamos obteniendo todo el valor que tiene la nueva directiva de compra pública europea? Es decir, ¿o creéis que realmente ofrece alternativas que no hemos sido capaces de explorar suficientemente? Desde fuera, lo que yo veo es que hay una gran variabilidad entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que están utilizando nuevos modelos de compra pública con bastante éxito y hay otras comunidades autónomas que utilizan lo mismo que el siglo pasado. ¿Cuál es vuestra visión de esto? Que yo creo que es un tema que, como nos decía antes Sonia, y lo que acabas de comentar, impacta también sobre la adopción de nuevas tecnologías sanitarias. Bueno, yo creo que hay bastante variabilidad entre comunidades autónomas. Y creo que todavía nos falta experiencia y formación. Y de hecho, pienso que a nivel de la Unión Europea incluso utilizan mecanismos pues, para aprender andando, ¿no? Como es el Innovayer, ¿no? Que por ejemplo nosotros en el hospital estamos involucrados en ello, ¿no? De tal manera que te van tutorizando cómo hacer una compra pública innovadora al mismo tiempo que lo vas realizando, ¿no? Pero yo creo que nos falta todavía un camino que recorrer y yo creo que evidentemente es necesario. Y sí que hay comunidades que utilizan más estos mecanismos que otros, hay mucha variabilidad, ¿no? ¿Tenéis alguna opinión? Muy bien, pues... perdón, que hay una pregunta. Susana. Ya que hemos empezado con la compra pública, pues me animo. ¿Creéis que los informes de evaluación que resulten como consecuencia de la aplicación de la norma pueden tener un peso específico precisamente como criterio de valoración de introducción de esa nueva tecnología o de ese medicamento? Os dejo ahí un poco pensando. Como un criterio de valoración, quiero decir, evidentemente entiendo que con todas las evaluaciones que se hacen y todos los informes al final van a tener una evidencia clínica y en algunos casos también una evidencia no clínica, ¿no? Sí. Esa evidencia lo que hace es poner en valor, me vais a permitir que utilice la expresión, ese medicamento, ese producto sanitario. Por lo tanto, podría ser, a mi modo de ver, un criterio de interés a aplicar a la hora de medir en un procedimiento público, una compra pública, el valor extraordinario que puede tener ese producto, puesto que tiene una evaluación previa que está valorada lógicamente con esos criterios de la normativa de evaluación de tecnologías, ¿no? ¿Te estás refiriendo a la hora de establecer en los pliegos de las condiciones? Claro. Hombre, la verdad es que sí que podría ser perfectamente, ¿por qué no? Entiendo, vamos, que yo lo sé, la teoría, creo que van a incluir también criterios jurídicos, éticos, sociales y de temas de coste-efectividad y por qué no van a poder ser incluidos esos criterios dentro de los pliegos de cláusulas administrativas. Yo entiendo que sí, pero vamos, no sé, ¿eh? En otros foros y voy a tratar de haceros una consulta práctica sobre esto. Y imaginaos que tenemos un determinado problema clínico, por ejemplo, el ictus secundario. Imaginaos que hay alguien que viene, o dos compañías que vienen para ofrecer un fármaco y un dispositivo que conjuntamente, junto además con un cierto seguimiento de estos pacientes,
compromete reducir los ictus secundarios en un 50%. Y que reducir los ictus secundarios en un hospital medio pues puede suponer pues probablemente unos ahorros de, no sé, 5 millones de euros al año. Podría ser que la evaluación por separado de este fármaco y de este dispositivo electrónico tuviese una determinada calificación y que, sin embargo, la evaluación conjunta, con una medida del valor mucho más directa, porque podemos medir cuántos ictus secundarios hemos reducido de un año a otro, aproximadamente, pero con bastante precisión, daría unos resultados distintos, porque, entre otras cosas, se trabaja el proceso en transversal en lugar de ver solamente el efecto del fármaco o el efecto del dispositivo y el efecto del seguimiento del paciente, porque muchas veces, precisamente, la ganancia de eficiencia está en la combinación de varias terapias y en el seguimiento del paciente. Entonces, yo creo que la pregunta iba un poco por aquí: si un consorcio de varias empresas disponen de una solución que pueden presentar, digamos, además para ser pagada a creación de valor, es decir, con un porcentaje de los ahorros producidos, si esto incidiría sobre la evaluación. No sé si he sido un poco más claro. O sea, me parece una pregunta muy interesante porque es verdad que encima combina tanto la parte de medicamento con productos sanitarios. En la estructura actual que diseña el borrador del Real Decreto que conocemos, lo que se considera es que haya una evaluación separada del medicamento y del producto sanitario. En el caso de que se hiciera ese análisis de lo que aporta este nuevo medicamento, habría que tener en cuenta, por un lado, cuál es su impacto desde un punto de vista clínico, que es siguiendo lo que establece el borrador de Real Decreto, es decir, cuál sería en términos de resultados, de variables, de eficacia y de seguridad, qué es lo que está aportando este nuevo medicamento respecto a lo que ya hay, teniendo en cuenta tanto la evaluación europea como luego la fase nacional, en la que ya sí que se realizaría ese posicionamiento y esa puesta en valor de un análisis subjetivo de los datos que haya mostrado este nuevo medicamento, y luego en esa fase posterior o en esa fase de informe no clínico, de aquellos aspectos que no estarían incluidos en el informe clínico, como podrían ser económicos, éticos, sociales, habría que tener en cuenta toda la información que aporta adicionalmente este nuevo medicamento para considerar luego en la fase posterior la toma de decisiones. O sea, se tendrían que analizar luego posteriormente estos informes para luego tomar una decisión en cuanto a su incorporación o no. Pero en principio sí parece que se puede contemplar. Habría que ver cómo se articularía, cómo se pondría en práctica. Como metodóloga me faltaría información para poder responderte. No sé si son estudios observacionales lo que estabas definiendo o son ensayos clínicos y se puede hacer metaanálisis en red. Como economista de la salud, lo ideal es tener todos los comparadores posibles relevantes, así sean 2 o 3 o 4, y luego ver las dominancias. Y como representante de red, nosotros no decidimos sobre compra pública. No te puedo a partir más. Es para que luego se tomara la decisión, no entraríamos. Sonia, seguro que tienes una opinión. La vida real ya. Muchos de los productos sanitarios que la industria te presenta van ligados a un nuevo modelo organizacional, bien suministrado por la misma empresa o bien intentando cambiar lo que tú ya tienes en el hospital. Entonces yo creo que es algo que está aquí y que supongo que a nivel de metodología tendréis que darle una pensada porque realmente es el día a día. Todo lo que son los dispositivos digitales ahora van acompañados a todo, a un fármaco, a una nueva tecnología sanitaria y también, ya insisto, te asocian un nuevo cambio de seguimiento, fundamentalmente seguimiento de pacientes, telefónico o poniendo una enfermera que van a los domicilios, con lo cual al final lo que hace no es que sea corromper, sino distorsionar muchas veces lo que pueda ser una evaluación pura, ¿no? Y yo creo que eso lo tendréis que evaluar los metodólogos porque es la vida real de lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Y es muy interesante la pregunta.
Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Pues si no las hay, yo quiero dar la enhorabuena a las participantes en la mesa. Desde mi punto de vista ha sido una mesa fantástica. Yo he aprendido muchas cosas y eso que ya soy muy mayor para aprender cosas. Y bueno, las gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí firmemente. Y también Neboa, yo creo que represento a las dos mesas para decir que estamos muy contentos de que este tipo de reuniones pues estemos invitados aquí, en este sitio, que es fantástico. Y yo creo que si la próxima vez encima nos dan una sala más grande, ya esto sería fantástico. Gracias también a la Asociación de Economistas de la Salud, que a veces a los que trabajamos o hemos trabajado en la industria nos dan mucho miedo, pero que yo creo que estáis haciendo una gran labor y que ahora además tenéis una gran herramienta. Gracias a todos.